gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contatec. El día de hoy vamos a ver si van a desaparecer o no las carreras de contador público y de administración de empresas o licenciado en administración, dependiendo de la universidad, en base a estos cambios tecnológicos que ha habido en estos últimos años y que van a haber en los próximos años. Y para ya ir respondiendo un poco la pregunta, podemos decir que va a desaparecer en parte. Hay algunos trabajos que van a desaparecer, otros que se van a transformar y otros que van a quedar. Y vamos a ver eso en detalle en los próximos minutos. En primer lugar, vamos a ver cómo va a afectar estos cambios tecnológicos a la profesión del contador. Vamos a ver cuáles son las cosas que van a desaparecer y cuáles son las cosas que se van a transformar en base a estos cambios tecnológicos que hay, y te voy a dar una recomendación de qué te tenés que enfocar en la carrera para no ser reemplazado por estos cambios tecnológicos. Así que empecemos. En primer lugar está el sector de impuestos. El sector de impuestos se va a automatizar enormemente. Un claro ejemplo está en este nuevo IVA listo que sacó AFIP hace poco, que tiene, digamos, la intención de poder presentar el IVA de forma automática. Es decir, AFIP ya te da toda la información y solamente vos tenés que aceptar o cancelar en base a lo que ellos te están presentando. Obviamente esto está teniendo un montón de errores porque se implementó hace un mes nada más, pero de a poco lo van a ir mejorando y me imagino que dentro del año o los 2 años vas a poder presentar el IVA totalmente automático. También hay algunos robots que hoy en día están ofreciendo determinadas empresas de software que te automatizan la presentación de determinados impuestos. Como por ejemplo, hay sistemas que te automatizan la presentación de sueldos y hay otros que te automatizan la carga de información en el CM03, o mejor conocido como ingresos brutos. Por eso te recomiendo que ya empieces a ver estos sistemas de RPA para automatizar aquellos procesos de trabajo que no requieren, digamos, un análisis técnico o un análisis detallado, que tranquilamente lo puede hacer el robot y te vas a encargar de hacer análisis mucho más complejos que requieren ya un nivel técnico, un conocimiento técnico mucho mayor. En segundo lugar se ubican los sistemas de recomendación de datos. Estos sistemas de recomendación nosotros los solemos ver más en lugares como Netflix, que te recomienda películas, o por ejemplo Mercado Libre, que te recomienda nuevos artículos para comprar en base a lo que vos hiciste o las compras que hiciste anteriormente. Pero esto se puede trasladar a un sistema contable. El sistema contable lo que puede llegar a hacer es recomendarte pasos a seguir para pagar menor cantidad de impuestos o para tener una mayor cantidad de ingresos y una menor cantidad de gastos. Esto, por ejemplo, te puede recomendar cuándo comprar mercadería, cuándo hacer el pago a los proveedores. Te puede recomendar en base a las reglas que tiene los distintos impuestos de movimientos que vos tenés que hacer para minimizar el pago de impuestos y todas las recomendaciones que a alguno se le ocurra en base a la cantidad de datos que puede llegar a manejar este sistema contable. Obviamente tiene que estar atrás un grupo de contadores que lo mantengan, pero solamente con ese grupo de contadores puede hacerle la vida más fácil en cuanto a impuestos y contabilidad y ganancias y pérdidas a los clientes, sin la necesidad de tener cada uno un contador personal. Después se encuentran las redes sociales. Hoy en día yo considero que es sumamente crucial que un profesional maneje redes sociales y sobre todo un contador público para ofrecer sus servicios. Yo creo que cuando crezca este boom de las redes sociales, como está creciendo hoy en día dentro de la profesión, van a generarse lo que yo llamo uniones de profesionales. Es decir, distintos profesionales, ya sea de áreas distintas, como por ejemplo un especialista en impuestos, un especialista en contabilidad o un especialista en sueldos, se van a unir y van a dar sus servicios de forma conjunta, superando, por así decirlo, al resto de los profesionales y dando un servicio mucho más integral que podría llegar a dar un estudio en particular. También van a haber profesionales que van a estar ubicados en distintas zonas geográficas, como por ejemplo alguien de Jujuy, alguien de Santa Cruz y alguien de Buenos Aires, y cada uno va a tener, digamos, el conocimiento específico de su provincia para poder, no sé, pagar menor cantidad de impuestos o tener recomendaciones de cuándo presentar las cosas y cómo presentar las cosas.
Simplemente se tiene que juntar uno de cada provincia y puede dar un servicio integral a todo el país que supera obviamente el servicio que puede brindar un estudio ubicado en una zona geográfica específica. También en base a esto van a surgir especialistas que se van a dedicar en una rama específica, en un sector geográfico específico, y puede llegar a especificarse también en un convenio o en alguna actividad específica de todas las que hay. Por ejemplo, yo me puedo dedicar a recomendar acciones a seguir en cuanto a impuestos o en cuanto a movimientos dentro de la empresa. Del sector metalúrgico puedo manejar el sector metalúrgico de arriba abajo y nadie me va a superar en eso. Yo simplemente me tengo que aliar con el resto de especialistas de cada una de estas áreas para dar un servicio integral, y de esa manera se van a ir, por así decirlo, extinguiendo los estudios chicos y van a existir una red de contadores gigante que van a tener un estudio contable mucho mayor, que va a ser difícil de competirles. Esto ya está pasando en otras profesiones y lo más probable es que cuando los contadores empiecen a manejar un poco mejor las redes sociales, se van a ir yendo a esta nueva forma de trabajar, que son los especialistas de cada área, y tener un servicio integral en todo el país. Luego tenemos que tener en cuenta también que tanto la contabilidad como los impuestos son reglas, y esas reglas tienen una lógica detrás. Por ejemplo, una resolución técnica tiene una lógica, un impuesto tiene una lógica, cualquier resolución que salga de ese impuesto tiene una lógica detrás. Simplemente piensen que necesito un grupo de contadores que me ayuden a pasar esa lógica que tiene, no sé, esa resolución técnica o esa ley o esa resolución que saca FIP a una lógica de programación. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de pasar esa lógica compleja que suelen tener las leyes a una lógica de computacional o mucho más automática, que lo que me haga es poder automatizar todo eso que tiene la ley en determinadas decisiones que pueda llegar a tener el cliente o la empresa en cuestión. Entonces voy a necesitar menos contadores que realicen un análisis técnico en base a las leyes, y voy a necesitar más gente que me automatice estas leyes para que puedan ser pasadas a un sistema y que ese sistema recomiende o realice, digamos, las actividades de forma automática para que el cliente no necesite tener un contador personal. Entonces, resumiendo todo lo que dije anteriormente, creo yo que los estudios chicos que se dedican a hacer de todo van a morir, o por lo menos van a dejar de existir en una cantidad como las que están hoy en día, y van a pasar a ser más especialistas de un tema en cuestión. Por ejemplo, ser especialistas de la parte de metalurgia, ser especialistas de la parte del agro, y se van a aliar con otros estudios que se encuentran en otra zona geográfica o en la misma zona geográfica, y se van a aliar a través de las redes sociales para poder ofrecer un servicio conjunto. Además de esto, van a pasar muchos contadores a ser los automatizadores de los trabajos que suelen hacer los contadores, y van a crear sistemas que te recomienden acciones a seguir, tanto impositivas como de la forma contable, para que te ahorres aquellos pesos, digamos, de tu transacción habitual de tu negocio. Y también van a surgir aquellos que van a pasar más del lado de sistemas, ayudando a los programadores a interpretar las leyes o las regulaciones que van sacando en cada una de las áreas a un lenguaje de código, para que existan más sistemas pero menos personas que se dediquen a estar atrás de un cliente específico. Así que yo les recomiendo, para ir aprendiendo, el manejo de bases de datos, el manejo de robots de automatización, y también especializarse en un tema específico o en un área específico o en una zona geográfica específica para poder dar ese servicio y aliarte con otros profesionales, y de esa manera generar una red y un negocio mucho más amplio que un estudio chico en una zona geográfica específica. Además de esto, también va a surgir una consultoría mucho más detallada, o por así decirlo, mucho más amplia de lo que se está brindando hoy en día. Un contador que sepa realizar un análisis de datos en base a estas recomendaciones que pueden hacer estos sistemas, como también en una base de datos que tiene
un cliente que hoy en día no está siendo explotada. Puede servir para que el contador dé una especie de consultoría que le dé acciones a seguir para poder pagar menos impuestos, para poder maximizar los ingresos y también para reducir los costos o los gastos que tenga de su empresa. De esa manera, al manejar y explotar los gastos, puede llegar a tener una consultoría mucho más rica y por ende mucho más cara. Y en segundo lugar, nos vamos al sector de administración de empresas o bien licenciatura en administración, dependiendo la universidad a la cual vos estás asistiendo. Dentro de toda esta gama de los administradores de empresas se encuentra el sector de recursos humanos. Los recursos humanos van a ir desapareciendo de a poco, creo yo, o van a ir cambiando bastante la forma en que están trabajando hoy en día. Les doy un ejemplo. Hay empresas hoy en día que están utilizando algoritmos de data mining para decidir cuáles son los próximos empleados que van a entrar en la compañía. A modo de ejemplo, estas empresas que no son pymes, sino que son multinacionales, empezaron a utilizar estos algoritmos para ver cuáles son los empleados que iban a contratar. Llegaron a la conclusión que los empleados que mejor rendían en el trabajo eran aquellos que podían presentar 3 proyectos anuales, tanto internos como externos, en una revista internacional de tecnología. Este personal que contrataron a través de esta metodología rindió mejor que cualquier personal que contrataron a través del típico análisis psicológico y técnico que suelen hacer los de recursos humanos desde hace mucho tiempo. También están utilizando lo que tiene que ver con análisis de algoritmos de data mining en base a predecir cuáles son aquellos empleados que van a abandonar el puesto de trabajo para irse a otra empresa. De esta manera, estas empresas predijeron cuáles son los empleados que iban a abandonar estos puestos de trabajo y de esa manera les ofrecieron algún que otro beneficio para que se queden en la empresa y no perder ese personal tan valioso. Por otro lado, van a existir nuevos campos dentro de los recursos humanos que hoy en día ya están existiendo, pero se van a ampliar mucho más, que van a ser los especialistas en IT. Hay gente de recursos humanos que se especializa en IT y de esa manera contratan al recurso que más necesitan. Es decir, teniendo en cuenta cuáles son las tecnologías que se necesitan en ese puesto y cuánto es la cantidad de años que hoy en día necesita una persona de cada una de las tecnologías para poder ocupar ese puesto y ayudar al equipo que hoy en día está dentro del sector de IT. Por otro lado, un puesto que suele ocupar mucho la gente de licenciatura en administración es el puesto de marketing. El marketing cambió mucho y sigue cambiando mucho hoy en día. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, analítica web, todo lo que tiene que ver con métricas cambió muchísimo en estos años y sigue cambiando constantemente. Muchos de los conceptos que anteriormente venían del marketing tradicional hoy en día no están siendo abordados, o mejor dicho, no están funcionando para cómo se maneja determinadas cuestiones de la publicidad en internet. Por ello, tiene que haber alguien que esté totalmente actualizado en cómo medir métricas, cómo funciona el algoritmo de SEO en cada una de las plataformas, cómo se maneja la parte de redes sociales, cómo se maneja la parte de las distintas analíticas web que hay hoy en día en el mercado, y de esta manera hacer que su empresa se destaque respecto del resto de las empresas que andan dando vuelta en el mercado, que también quieren hacer publicidad en redes sociales y en los otros medios que hay hoy en día en la web. Hoy en día la mayoría de las publicidades están siendo en la web y cada vez se está manejando mucho el tema de redes sociales, que va exponencialmente creciendo respecto a las publicidades tradicionales que se están dejando de utilizar. Por otro lado, también van a desaparecer los gerentes de nivel medio. Empresas como por ejemplo Rappi, Uber o cualquiera que ustedes manejen hoy en día no tienen tantos gerentes de nivel medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que directamente los usuarios, a través de su puntaje, van calificando la persona que los trasladó de un lugar a otro o bien les trajo la comida, y de esa manera, en base a ese puntaje, deciden si echar o no a determinada persona. Por ejemplo, si hay una persona dentro de Uber que sacó menos de 4 puntos en cuanto a estrellas, se la despide automáticamente sin la necesidad de que un
el gerente medio evalúe qué es lo que sucedió ahí dentro o con esa persona en particular. Lo mismo si hay un repartidor que no supera la cantidad de estrellas necesarias en base a su actividad y la cantidad de repartos que hizo, se lo echa automáticamente de la plataforma sin la necesidad que intervenga un administrador como gerente medio. También, como en el caso de los contadores, hay mucha automatización de tareas. En el caso del manejo de Excel o de herramientas como Power BI, se pueden automatizar tranquilamente con estos programas de RPA como Tag UI, y básicamente van a dejar muchas personas fuera del mercado laboral, ya que solamente con que haya una persona que mantenga ese robot no es necesario que haya muchas personas en ese puesto. Así que aprender a manejar estos robots de RPA es muy probable que te mantenga dentro de tu puesto de trabajo y no seas la persona echada. Un claro ejemplo es la persona que sabe manejar macros en Excel. Si hay alguien que hace un macro en Excel y el resto no sabe manejar macros, no se le puede echar a esa persona que sabe cómo se hizo ese macro, porque si la echan a esa persona y la macro no funciona en algún momento específico, no van a poder hacer esa tarea automática que estaban haciendo anteriormente. Lo mismo en cuanto a la toma de decisiones en base a algoritmos de data mining está pasando también en un montón de empresas. Hay muchas empresas, y no de nuevo pymes, sino multinacionales, que están empezando a tomar decisiones en base a estos algoritmos y se están dando cuenta que estos algoritmos rinden más que la experiencia del gerente que estaba en ese momento en base a las decisiones que tomaba anteriormente. Es decir, el algoritmo es mucho más eficiente con las decisiones de optimizar la ganancia y reducir los costos en base a las decisiones que tenía esta persona que tal vez estaba 30 años dentro de ese puesto. Esto no quiere decir que el algoritmo va a reemplazar directamente a la persona que va a tomar las decisiones, sino que si esa persona sabe cómo interpretar aquellos datos en base a esos algoritmos, se pueden combinar de una manera exponencial y de esa manera van a hacer una toma de decisiones mucho más rica que una persona que tal vez maneja los algoritmos de data mining pero no entiende cómo se maneja, digamos, esa actividad o esa empresa en específico. Esa persona es la que va a tomar las mejores decisiones y va a optimizar las ganancias de cualquier empresa. Y por último están las nuevas formas de organizar el trabajo de los distintos empleados que forman la empresa. Esto incluye metodologías ágiles como Scrum o Kanban, como también conceptos que van más arraigados al sector de tecnología, como en el caso de DevOps. Profesionales en la parte de administración se están capacitando en estas áreas, ya que hoy en día las empresas de tecnología son las que más crecen en el mercado y son las que más se están desarrollando hoy en día. Entonces, tener una persona que entienda estos conceptos y esta nueva forma de organizar el trabajo permite que haya más profesionales de la parte de ciencias económicas manejando empresas de tecnología, en vez de una persona que esté 100% de la parte técnica de tecnología manejando la empresa, que tal vez no tiene los conocimientos o los conceptos de la administración de una empresa. Y el resumen de todo esto es que van a haber nuevas formas de manejarse en cuanto al marketing digital, también la toma de decisiones en base a los datos, por lo cual yo te recomiendo mucho que aprendas cómo interpretar los distintos datos que hay dando vuelta en la base de datos del cliente, de tu empresa o de tu futura empresa, como también la utilización de estos algoritmos de data mining para explotar estos datos de la mejor manera. Va a estar muy metida esta nueva cultura que es la utilización de nuevas formas de trabajo, como en el caso que dije anteriormente de DevOps, de metodologías ágiles, de ITIL, todas esas cosas que si bien son más de la parte de IT, van a ir pasando cada vez más al resto de las empresas que no están tan metidas en la parte de tecnología, porque hoy en día cualquier empresa está o tiene un sector de sistemas o por lo menos le afecta a un sistema a dicha empresa. También van a haber estas automatización de tareas administrativas, como en el caso de utilización de Excel, de Power BI o cualquier otro sistema que a vos se te ocurra. Un sistema lo puede automatizar de una forma muy sencilla. Y también, por último, que yo creo que es muy importante esto, es que van a haber más empresas pequeñas que se dediquen a hacer determinada cosa específica que empresas que van a abarcar mucho más cosas. Por ejemplo,
van a haber empresas que se dediquen, por ejemplo, a hacer un sistema de venta de comida para perros, o un sistema para determinada actividad específica que lo necesita, y se va a dedicar a darle a esos clientes toda la experiencia que estaba buscando. Ya que empresas que se dedican a hacer algo muy grande van a ser las típicas multinacionales, como en el caso de Amazon, que se dedica a hacer de todo y es imposible competir con esas empresas. Pero sí van a empezar a surgir estas microempresas que se van a dedicar a darle la satisfacción que está necesitando ese cliente de esa actividad específica. Es decir, es necesario que te especialices en una actividad específica, como en el caso de los contadores, o en un rubro específico, como en el caso de los contadores, y conozcas bien a ese cliente, los problemas que tiene, para poder darle ese producto que estaba necesitando con esas necesidades específicas que estaba buscando. Así que bueno, esto es todo lo que va a haber en cuanto a cambios dentro de la profesión de contador público y administración de empresas, o licenciado en administración. Si bien van a haber, digamos, modificaciones bastante estructurales, no van a desaparecer las profesiones, pero sí es necesario que te actualices en estos temas para no quedar fuera del mercado laboral, y de esta manera poder trabajar en cualquier empresa, ya sea que sea tecnológica o no, ya que cualquier empresa va a empezar a aplicar cada una de las cosas que mencioné anteriormente. Si bien las empresas de tecnología lo van a aplicar antes porque ya están metidas en el área, de a poco se va a ir pasando al resto de las otras empresas, y todas van a terminar aplicando una decisión en base a datos, una automatización de tareas, otra gestión en cuanto a los equipos de trabajo, y van a ir tomando estas novedades que va dando el sector de sistemas. Así que bueno, hasta acá el fin del video, espero que les haya gustado. Cualquier consulta que tengan de lo que acabo de mencionar, ya saben que me pueden escribir en los comentarios, o me pueden mandar un mensaje a la cuenta de Instagram, donde ahí subo información y cursos que no puedo poner en esta plataforma, y además subo de una manera mucho más frecuente que en YouTube. Así que síganme en Instagram, que va a aparecer por acá, y también síganme en YouTube si no me siguieron, y nos estamos viendo dentro de poco. Voy a hablar en el próximo video en base a algo que me preguntaron mucho, de cómo pasé de ser contador a alguien que trabaja dentro de sistemas y tiene su propia empresa de sistemas. Así que les voy a estar contando un poco de cómo fue el proceso, digamos, de mi transformación de ser un contador común a pasarme más a ser un contador que trabaja 100% en el área de sistemas. Así que bueno, los veo dentro de poco, y les prometo subir videos de una forma más frecuente de la que estoy haciendo actualmente. Así que les mando un abrazo grande y que tengan una buena semana. Chau chau.